la pantalla y vamos mirando a ver. Vamos a hacer un chico. Bien, el ejercicio 11 que quedó de tarea dice: la probabilidad de que una persona del grupo de edades de 50 a 60 años muera de cierta enfermedad rara durante un periodo de un año ha sido estimada en 0,00001. Si una compañía de seguros tiene en ese grupo de edades 100.000 asegurados, calcule la probabilidad de que deba pagar al cabo de un año a causa de muerte por esta enfermedad más de 4 pólizas de seguro, ninguna póliza de seguro. Bien. ¿Qué les parece? ¿Con qué estamos trabajando acá? ¿O cuáles son los datos del problema que tienen en este caso? Voy a apagar mi cámara porque estoy con delay. Ahí. Capaz que van a ver bien. Bien, a ver. ¿Qué tipo de distribución o qué tipo de variable tienen acá en este caso? ¿O cuáles son los datos que se pueden extraer del problema? A ver. Va a ser una binomial, ¿sí? ¿Por qué sería una binomial? ¿Y de qué parámetro sería la binomial? Daniel dice que puede llegar a ser una binomial, ¿no? Una binomial, que se simboliza así, ¿sí? De tamaño n y p, n igual a 100.000 personas, y p igual a 0,00001. Bien, cuando tenemos una binomial de un n muy grande, se puede aproximar con una Poisson, ¿no? Una Poisson de un cierto lambda. Pero para hacer esa aproximación hay que ver si se cumplen algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que la aproximación entre una binomial y una de Poisson sea buena o se considere una buena aproximación? Fíjense en la teoría la relación entre un modelo binomial y un modelo de Poisson y díganme cuáles son esas relaciones que se tienen que cumplir para que sea una buena aproximación. En las últimas páginas del PDF de modelos discretos está la relación entre Poisson y binomial.
Daniel dice que n tiene que ser mayor que 30 y p tiene que ser menor que 0,01. En este caso, n es mayor que 30. N, que es igual a 100.000, es mayor que 30. Y P, que es 0,00001, es mayor que, perdón, es menor que 0,01. Hay otra condición más también que tiene que cumplir, o que puede llegar a cumplir. ¿Cuál es? Bien, que n por p, que p sea menor que 0,1 y n por p sea menor que 5. Pero entonces, ¿es lo que dice Daniel o es lo que dice Facundo? ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son las condiciones? A ver, ¿la que dice Daniel o la que dice Facundo? Está en la última página, creo, de modelos discretos. En la página 13 está. Al final dice observaciones. Bien, es la de Facundo, ¿no? Creo que, Daniel, te estás confundiendo con una normal. ¿Sí? Cuando un modelo binomial se puede considerar normal o no. O tiene un comportamiento normal, digamos. Bien, entonces, mirando lo que dice Facundo, a ver, tratemos de verificar si aproximar por una de Poisson va a ser una buena aproximación, digamos. En este caso, P es menor que 0,1, ¿no? Se cumple esa condición. P es igual a 0,00001 y esto es menor que 0,1. Y N por P, que sería 100.000 por 0,00001, ¿cuánto da? Esto tendría que ser menor que 5. Si esto se cumple, ya podemos decir que la de Poisson va a ser una buena aproximación. Eso da 1 y esto es menor que 5. Por lo tanto, se puede aproximar, en realidad X va a tener una distribución de Poisson. Se puede aproximar por Poisson. Bien, ahora, ¿cómo se saca el lambda de la distribución de Poisson? Cuando estamos aproximando una binomial por una normal. ¿Qué va a ser lambda? Fíjense ahí a qué define como lambda. N por P. Y N por P ya habíamos sacado acá, ¿no? Lambda va a ser 1. Bien, entonces, X va a tener una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 1. Ahora sí, podemos responder a la pregunta A. Fíjense que dice, calcule la probabilidad de que deba pagar al cabo de un año a causa de muerte por esta enfermedad más de 4 pólizas de seguro. Acá falta definir qué va a ser la variable X, ¿no? ¿A qué vamos a llamar X?
variable aleatoria que indica que bien, variable aleatoria que indica el número de personas que mueren por cierta enfermedad. Por cierta enfermedad. Y la pregunta A dice, a causa de muerte por esta enfermedad, más de 4 pólizas de seguro. La probabilidad de quién nos está pidiendo en el ítem A. Probabilidad de que X sea mayor que 4. Y eso va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Bien, como 1 por el complemento se puede calcular y va a ser 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 4. Perdón, que 4, no que 40. Y como estamos aproximando por una de Poisson, acá esto sería hacer 1 menos probabilidad de X igual 0 más así hasta probabilidad de X igual 4. ¿Cómo calculamos la probabilidad de X igual a 0? Si estamos trabajando con la... Ahora estamos aproximando la binomial con la de Poisson. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se calculaba la probabilidad de X dado X cuando estábamos trabajando en Poisson? O sea, la probabilidad de X igual a X era igual ¿a qué cosa? A lambda a la X por E a la menos lambda sobre factorial de X. ¿En dónde va a quedar E a la menos 1, Facundo? En X igual a 0. Bien, entonces acá va a quedar 1 menos, reemplazamos acá, fíjense, lambda es 1, 1 a la 0 es 1, y queda E a la menos 1 sobre 0 factorial, que también es 1, más la de 1, ¿cómo quedaría? Lambda era 1 elevado a la 1 por E a la menos lambda, que es menos 1, sobre 1 factorial, más el de 2 va a quedar 1 elevado al cuadrado por E a la menos 1 sobre 2 factorial, más 1 elevado al cubo por E a la menos 1 sobre 3 factorial, y falta uno más, ¿no?
Y el último término quedaría 1 a la cuarta por e a la menos 1 sobre 4 factorial. Y eso va a quedar 1 menos, resuelven esto y les queda, fíjense que acá queda e a la menos 1, e a la menos 1. Va a quedar, lo pueden hacer todo en la calculadora, ¿no? Pero para simplificar va a quedar 2e a la menos 1 más e a la menos 1 sobre 2 más e a la menos 1 sobre 6. Factorial de 3 es 3 por 2, que es 6. Más e a la menos 1. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2. 4 por 3 es 12 y por 2 da 24, ¿no? ¿Y eso queda cuánto? Y eso queda 1 menos. Yo confío en tus números, Facu, porque no tengo los cálculos parciales, pero acá quedaría 1 menos 900. ¿Sí? O lo escribimos en decimal ya, queda 0,9963. Y eso sería igual a ¿cuánto? 0,0037. Entonces, acá podemos decir, por lo tanto, probabilidad de que x sea mayor que 4 va a ser igual a 0,0037. ¿Se entendió lo que hicimos hasta acá? Más o menos. ¿Algo? ¿Nada? Bien. Vamos entonces ahora al ítem B. Fíjense que con esto, con la aproximación de la binomial, de la Poisson para la binomial, pudimos calcular la probabilidad. Sí, yo les dije que acá hay muchísimas fórmulas, así que les conviene como ir haciendo ya su formulero a medida que vamos avanzando práctico a práctico, porque todo es fórmula. Entonces está bueno que a medida que vayan avanzando en los prácticos vayan haciendo su formulero, porque no hay nada mejor que tener un formulero personal, digamos, que vos sabés que armaste, que vos sabés cómo lo armaste, porque por ahí te pasa a alguien más y podemos hacer como una lucha para que le dejen, pero según lo que me dijo un profe ya, que no se usan los formuleros en los parciales. Pero puedo poner ahí voy a preguntar de vuelta y vamos a ver si nos deja. ¿Sí? O de última que le podamos proyectar alguna fórmula si se puede. Bien, vamos al ítem B. Dice, la probabilidad de que ninguna póliza, dice, la probabilidad de que deba pagarse al cabo de un año a causa de muerte por esta enfermedad, ninguna póliza de seguro. ¿Cómo sería en ese caso? La probabilidad de quién está pidiendo acá. De x igual a 0, ¿sí? Porque x cuenta la cantidad de personas que mueren en ese año y si no muere ninguna no se va a pagar ninguna póliza. Entonces, probabilidad de x igual a 0. Usando, como estamos aproximando por Poisson,
usamos esta formulita y sacamos la probabilidad. Lambda era 1, 1 a la 0, por e a la menos 1 sobre 0 factorial. Que ya lo habían calculado acá ustedes. Esto es e a la menos 1, que va a ser aproximadamente ¿cuánto? Cero coma 3679. 0,3679. Sí, es 1 sobre e que da ese total. Bien, entonces de esa manera terminamos el punto 11. Ahora, para el punto 12, decía, una terminal de computadora puede recibir del teclado una señal errónea que no aparece en la pantalla. Ello crea un error silencioso difícil de detectar. Suponga que con un teclado específico, la probabilidad de que ello ocurra por cada pulsación de tecla es de 1 sobre 1000. Calcule la probabilidad de que se produzcan 3 errores en 10 pulsaciones. ¿Qué tenemos acá? Se produzcan 3 errores en 10 pulsaciones. Primero, definamos qué va a ser la variable x acá. Variable aleatoria que va a indicar qué. ¿Qué va a indicar la variable aleatoria en este caso? Bien, va a ser la que va a indicar la cantidad de errores de un teclado específico por pulsación de tecla. Bien, ahora, ¿qué tipo de distribución va a tener nuestra variable x? Por ejemplo, ¿qué sería esto de acá? ¿Qué es 1 sobre 1000? Dice que es la probabilidad de que ello ocurra por cada pulsación de tecla. ¿Qué sería eso? Se dice que es la probabilidad de que ocurra, de que ello ocurra por cada pulsación de tecla. Y acá dice que se produzcan 3 errores en 10 pulsaciones.
si queremos determinar el tamaño n de la muestra y p para una binomial, ¿qué sería n y qué sería p? ¿Cuál sería la probabilidad? Bien, p sería 1 sobre 1000. Y n, en este caso, sería ¿cuánto? Para el ítem A, n sería igual a 10. Entonces, acá tendríamos una distribución binomial de parámetros n igual a 10 y p igual a 0,001. Esto es n y esto es p. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo? Que se produzcan 3 errores en 10 pulsaciones. La probabilidad de que se produzcan 3 errores en 10 pulsaciones. Entonces, ¿la probabilidad de quién nos está pidiendo? Probabilidad de x igual a 10. Y en este caso vamos a trabajar con este modelo binomial de tamaño n igual a 10 y p igual a 0,01. ¿Cómo se calculaba la probabilidad en una binomial cuando la distribución era binomial? Decime, María Guadalupe. Levantaste la mano. Hay x igual a 10, ¿no es x igual a 3? Ah, perdón, sí, es x igual a 3. Tenés razón. Bien. Acá, ¿cómo se calcula la probabilidad cuando tenemos una binomial? Esto ya si tenían su formulario, yo estoy viendo que no tienen su formulario armado, ¿eh? Porque si tenían el formulario armado, se iban a binomial y ya sabían cómo sacar la probabilidad. A ver, ¿cómo sería acá? ¿Número combinatorio de qué? De n tomado de x. Claro, n en este caso sería 10 tomados de a 3 por p, P sería 1 sobre 1000. claro, 1 sobre 1000 o 0,1 a la cuánta. Elevado a la 3 Elevado a la 3, bien, por por q, que en q, este que caso sería ¿cuánto? 0,999. Sería 0,999 elevado a la cuánta. A la n menos x sería 7. A la 7. ¿Y esto cuánto da? Si ustedes calculan esto, Profe, da un número muy pequeño. da un número muy pequeño. Si está del orden pasado a la menos 5, por ejemplo, pasando a la menos 5, ya se considera 0. ¿Sí? Bueno, Entonces, 0. si es a la menos 7, bien. Entonces acá podemos poner aproximadamente 0. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que se produzcan 3 errores en 10 pulsaciones es aproximadamente 0. Sí, tiene que ser muy grande la cantidad de pulsaciones para que exista esa cantidad de errores, digamos. Estamos pidiendo que casi un tercio sean errores. Entonces, en 10 pulsaciones no pueden haber esa cantidad de errores, ¿sí? Por eso la probabilidad es muy chica. Ahora dice, no sobrevengan estos errores en
12.000 pulsaciones de tecla. ¿Qué pasó con el tamaño de la muestra acá? Bien. N en este caso, para B vamos a tener X, una variable aleatoria, que va a seguir teniendo un comportamiento binomial, pero cambió el tamaño de la muestra, ¿no? Van a ser 12.000 y P sigue siendo el mismo. Ahora, como el tamaño n de la muestra es muy grande, hay que aproximar con algún modelo. ¿Con qué modelo aproximamos esta binomial? ¿A cuál aproximamos? Acuérdense que la binomial es solo para tamaños de muestras chicas. Si hacemos lo mismo que en el anterior, ¿qué pasaría? Poisson, a ver. Si hacemos con Poisson, tendríamos que verificar las dos condiciones que el O que había hoy, ¿no? Perdón, quiero mover el chat. Acá creo que lo había puesto Facundo hoy. Que P sea menor que 0,1 y N por P sea menor que 5, o que N sea mayor que 100 y P sea menor que 0,05. Para aproximar con Poisson hay que ver si se cumplen esas. En este caso, P es menor que 0. La primera decía que P tiene que ser menor que 0,1, ¿no? Y N por P tiene que ser menor que 5. O la otra, perdón, yo acá me pasé un 0, ¿no? Creo que era acá va, es 0,001 nomás. Ahí. N tiene que ser mayor que 100. Y la otra dice que P tiene que ser menor que 0,05. N por P en este caso da 12, ¿no? 12 es menor que 5, esto es falso. Y en un I, si una de las proposiciones es falsa, este I ya es falso. Este no se cumple. Ahora, este caso, N es ¿cuánto? 12.000. Y 12.000 es mayor que 100. Se cumple la primera. Y la segunda, 0,001 es menor que 0,05. Se cumplen estas dos. Esta es verdadera. ¿Qué pasa cuando en uno tengo uno falso y otro verdadero? Es verdadero. Entonces, ¿cumple o no cumple las condiciones para hacer una buena aproximación? Esto es verdadero. Entonces, con que se cumpla
Uno de estos dos ya es suficiente para que podamos aproximar acá con una de Poisson. Ahora, ¿cuánto va a valer lambda acá? Lambda era igual a n por p. ¿Cuánto sería lambda? 2. Bien, entonces, esta binomial se puede aproximar, o la variable x se puede aproximar por una Poisson con lambda igual a 2. Entonces, ahora sí podemos responder a la pregunta que dice, no sobrevengan estos errores en 12.000 pulsaciones de teclado. ¿Qué es lo que está pidiendo ahí? Si X contaba la cantidad de errores en una cierta cantidad de pulsaciones, ¿qué sería lo que está pidiendo acá? Bien, probabilidad de X igual a 0. Que no haya ningún error, ¿no? Probabilidad de X igual 0. Y como estamos otra vez dentro de un modelo de Poisson, esto sería 12 a la 0 por e a la menos 12 sobre 0 factorial. Cualquier número a la 0 es 1, entonces acá queda e a la menos 12. Y eso sería cuánto. Si es un número muy chiquito, acuérdense que si es menor que el orden de la menos 6, la aproximamos con 0. Entonces esto es aproximadamente 0. Sí, listo. Está. Da 0. Bien, ahora, para el caso del ítem C, fíjense que dice, tenga lugar por lo menos uno de esos errores en 12.000 pulsaciones. Tenga lugar por lo menos uno de esos errores en 12.000 pulsaciones. ¿Qué sería? Por lo menos uno. Entonces sería probabilidad de, si digo por lo menos uno, bien, sería x mayor o igual que 1. ¿Y cómo se calcula la probabilidad de x mayor o igual que 1? O x menor o igual. Bien. ¿Y cómo calculan esta probabilidad? Igual es bastante intuitiva, ¿no? En 12.000 pulsaciones, encontrar al menos un error. ¿De cuánto tiene que ser la probabilidad? ¿Es un caso seguro de que voy a encontrar algún error en 12.000 pulsaciones o no? Y esto es 1 menos la probabilidad de quién. De x igual a 0. Y esta probabilidad ya calcularon, ¿no? Y quedaba ¿cuánto? ¿Cuánto da la probabilidad de x igual a 0? 0. Entonces esta probabilidad va a quedar 1.
Por lo tanto, la probabilidad de encontrar al menos un error va a ser un caso seguro. Seguramente voy a encontrar un error en 12.000 pulsaciones. Bien. Entonces, ahí estamos con el ítem C. Ese era el último ítem, ¿no? Y ahí quedamos. Bien, estamos hasta acá. ¿Se entendió esto que estuvimos viendo ahora? Ítem A del 10. Lo vimos en la clase pasada. ¿O quedó de tarea? Ese había quedado de tarea. Sí. A ver, déjame que mire la guía. El 10 decía, calcule la probabilidad de que en una semana haya algún accidente. A ver, si hay algún accidente y vos decís mayor que 1, ¿qué pasa? ¿Qué está excluyendo ahí? ¿Algún accidente qué sería? Por lo menos 1. Entonces, no puede ser mayor estricto que 1. A lo sumo hay 1. ¿Sí? 1 o más. Claro, es un mayor o igual. O lo puedes pensar como mayor que 0 si querés. ¿Sí? Como X mayor que 0. Ahí sí podés poner un mayor estricto. Bien. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ahora con esto terminamos el práctico de variables discretas, ¿sí? Modelos discretos. Ahora tenemos que entrar a lo que ustedes estuvieron viendo hoy en la clase de teoría seguramente la semana anterior y esta semana, que son modelos continuos, ¿sí? Que es el práctico 7 que está en el aula. La teoría seguramente la profesora la va a subir no sé si ya la subió o la va a subir en estos días, ¿sí? ¿Ya tienen la teoría? El 13 y 14, ¿se acuerdan que yo les dije la primer clase que dimos de discreta que quedaba de tarea? Bueno, eso era tarea. Buenísimo. La idea de la clase de hoy es tratar al menos de llegar hasta el punto 5, que son los primeros modelos probabilísticos continuos, ¿sí? Y dejar toda la parte normal para la clase que viene, ¿sí? La clase del martes. Y ver un poco algunas relaciones entre Poisson y... Sí, sí, por eso lo habíamos dejado al 13 y al 14 de tarea, porque eran parecidos a los que ya habíamos resuelto en la clase. La idea era que lo practiquen, que lo vean ustedes, ¿sí? Están bastante parecidos a los que ya habíamos hecho en la primera clase de modelos discretos. Bien, vamos a empezar con modelos probabilísticos continuos. Y fíjense, el primero dice, de una estación parte un tren cada 25 minutos. Un viajero llega de improviso y dice, halle la función de distribución de la variable de tiempo de espera. La esperanza, la variable de tiempo de espera, la probabilidad de que el viajero espere más de 10 minutos y la probabilidad de que espere exactamente 10 minutos.
¿Qué tipo de distribución tenemos acá? Si dice, de una estación parte un tren cada 25 minutos. La función de distribución de la variable de tiempo de espera. ¿Qué quisiste escribir, Daniel? Porque no entiendo lo que quisiste decir. A ver. Dentro de los modelos probabilísticos continuos tenemos el uniforme, el exponencial, ¿cuál más? Los que vieron de continuos en teoría. El uniforme, el exponencial, después, ¿cuál otro? Normal y normal estándar, ¿no? Y después existen las relaciones entre los diferentes modelos probabilísticos continuos y algunos modelos discretos. Bien, a ver, si dice que de una estación parte un tren cada 25 minutos, ¿cómo va a ser el comportamiento de esta variable aleatoria? O si quieren, primero díganme cuál sería la variable aleatoria X acá. Variable aleatoria que indica que bien, el tiempo de espera de la salida de un tren o de una persona que espera un tren. ¿Sí? Bien. Ahora, si cada 25 minutos sale un tren, ¿qué tipo de comportamiento va a tener esta variable? ¿Qué le puede pasar a la persona? Como llega de improviso, puede llegar justo a la hora que sale el tren y tomar el tren. Si llega después del tiempo que salió el tren, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? minutos. Tiene que esperar 25 minutos, ¿no? O menos, ¿sí? Si llegó a los 10 minutos que partió el tren, va a tener que esperar menos de 25. Pero lo máximo que va a esperar la persona es 25 minutos. Entonces, ¿cómo va a ser esta variable aleatoria? Si va esperando un tren cada 25 minutos. Cada 25 minutos viene un tren. Hay algo que se mantiene ahí uniforme, ¿no? Entonces, X va a tener un comportamiento uniforme de 0 a 25 minutos. El tiempo se va a comportar, o sea, el tren va a tardar de 0 a 25 minutos. Entonces va a ser una variable uniforme de 0 a 25.
Ahora dice, les pide la función de distribución de la variable de tiempo de espera. Función de distribución. La f de x. ¿Cómo se calcula f de x? Cuando la función, la distribución es uniforme. ¿Ustedes tienen la teoría de esta parte? Bien, entonces, ¿cómo se define la función de distribución cuando estamos trabajando dentro de una variable uniforme? X menos 1 sobre B menos A sería cuando. Acuérdense que empieza con 0. 0 si X es menor o igual que 0. Después, si X se encuentra en este intervalo, acá queda un cociente, que es X menos A sobre B menos A, ¿no? Y por último, acá sería 1 si X es mayor que 25. X menos A sería X menos 0 y B menos A sería 25. Entonces, esto va a quedar X sobre 25, ¿no? Bien, ahí escribimos la función de distribución de la variable uniforme. Ahora les pide, para el punto B, la esperanza de la variable de tiempo de espera. ¿Cómo se calcula la esperanza cuando estamos trabajando en una variable, con una variable aleatoria que tiene un comportamiento uniforme? La esperanza de X, otra formulita para el formulero, ¿cómo quedaría? A más B sobre 2. A es 0, B es 25, queda 25 sobre 2, que es aproximadamente o es igual, en este caso es igual, no es aproximadamente, a 12,5. Ahora, para el ítem C dice la probabilidad de que el viajero espere más de 10 minutos. La B dice la probabilidad de que el viajero espere más de 10 minutos. ¿Qué está pidiendo ahí? Bien, la probabilidad de que X sea mayor que 10. Probabilidad, entonces en C pide la probabilidad de que X sea mayor que 10. ¿Y esto sería igual a qué?
a 1 menos, escribimos completo, quería probabilidad de x menor o igual que 10, y esto es f de 10 como dice Waldo. 1 menos f de 10. ¿Y cómo calculamos f de 10? Con la función de distribución. ¿Dónde reemplazan en la función de distribución? ¿10 sobre 25? Bien, que sería 0,4. Esto sería 10 sobre 25, que es 0,4. Entonces 1 menos 10 sobre 25 va a dar como resultado, ¿cuánto acá? Bien, 0,6. Por lo tanto, la probabilidad de que el tiempo que una persona espere más de 10 minutos es de 0,6. Bien, ahora, pregunta, decime Daniel. Fíjate que acá te está diciendo que el tren pasa cada 25 minutos. Entonces, la repetición del suceso se mantiene constante. Este tren pasa exactamente cada 25 minutos. ¿Sí? Si vos no supieras el tiempo en el que pasa el tren, ahí sí cambiaría el tipo de distribución de tu variable aleatoria. Pero como el tren, como hay algo que se está manteniendo constante, y justamente el tiempo de espera va a depender de eso. Si vos no sabes cada cuánto pasa el tren, vos no vas a poder estimar el tiempo de espera con una uniforme, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, cuando ustedes vean que hay algo que se mantiene constante, en este caso le está diciendo que el tren pasa cada 25 minutos, eso quiere decir que de 0 a 25 va a pasar el tren. De 25 a 50 va a pasar el tren. De 50 a 75 va a pasar el tren. ¿Sí? Entonces, si la persona llega 10 minutos pasado el tren, va a tener que esperar 15. Si llega 5 minutos pasado el tren, va a tener que esperar 20. ¿Sí? Y eso va a pasar para cualquier tren. Por eso se mantiene constante, por eso es uniforme. Ahora vamos a ver, creo que el punto 2 también es uniforme, pero en ese caso no tienen una situación problemática. ¿Se entiende esto o no? Sí, cuando uno está enfrente de una Poisson, sí, es cierto que el tiempo entre dos ocurrencias de Poisson es una exponencial. Y acá, ¿cuál sería el mu si vos estás considerando, si estás viendo como una Poisson? ¿O cuál sería 1/25? Sí, podrías probar a ver si por la exponencial también te da.
Bien. Estamos entonces hasta acá. En esta parte de modelos continuos también hay muchas formulitas, ¿sí? Por eso repito y les hincho para que vayan armando su formulero. ¿Sí? Vayan haciendo el formulero a medida que van estudiando o van resolviendo los problemas. En el punto D dice la probabilidad de que espere exactamente 10 minutos. La probabilidad de que espere exactamente 10 minutos. Bien, es una probabilidad puntual, entonces la probabilidad de que x sea igual a 10 va a ser ¿cuánto? Como estamos trabajando con una variable continua, ¿qué pasa? Perdón, igual a 10. Es una probabilidad puntual y una variable aleatoria continua. La probabilidad de las variables, las probabilidades puntuales en variables aleatorias continuas es 0. Bien, y creo que ahí terminamos el ejercicio 1. Ahora, para el ejercicio 2 dice, el tiempo que tarda en servir un café en el bar del campus es una variable aleatoria X que tiene una distribución uniforme en el intervalo AB A en minutos, con una media de edad de 2 minutos. Calcule la probabilidad de que una persona tenga que esperar 2 minutos. Menos de un minuto, entre 1,5 minutos y 2 minutos, más de 4 minutos. Calcule la desviación típica de X y represente gráficamente la distribución de X. Bien, les voy a dejar un ratito que piensen ustedes qué hacer con los datos del problema y me dicen. Les doy 2 minutos, hasta las 6:40.
Bien. Díganme, ¿qué estuvieron haciendo? A ver, cuéntenme. ¿Qué plantearon del problema? Acá el problema ya le dice que tiene una distribución uniforme. Si tiene una distribución uniforme, les dice que tiene una distribución uniforme en el intervalo a más 2, a en minutos con una media de 2 minutos. X va a ser uniforme a. Esperen que vuelva a mi archivo porque se bugueó acá. Bien, a ver. Acá hay que tener en cuenta que la variable es uniforme y que le está dando como dato qué cosa. ¿Qué otro dato le está dando acá el problema? La esperanza, bien. Y la esperanza en una variable uniforme, como vimos para el punto 1, se obtiene como. Bien, va a ser a más 2 igual a 2. Y todo eso sobre 2, exacto. Esperen que estoy abriendo de vuelta el archivo porque cuando se guarda se tilda. Bien, entonces dijimos que era un uniforme de a más 2 y la esperanza de la variable x cuando es uniforme es a más b sobre 2 y en este caso da como dato 2. En este caso a es a y b a más 2. Entonces acá va a quedar a más 2, todo esto sobre 2 igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale a? Ah, no sé. A ver, tienen que despejar a de esa igualdad. E menos un medio, como dice María Guadalupe, dice que ella puede llegar a tener error. Si alguien más dice que es menos un medio, ya podemos dudar que va a ser menos un medio.
ver, si hacemos todos los pasos, acá quedaría A más A, quedaría 2A más 2. El 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, queda 4. Entonces, seguimos acá. Este 2 que está sumando lo pasamos restando, va a quedar 2A igual a 4 menos 2. Entonces, A, 4 menos 2 queda 2. Y este 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, queda 2 sobre 2. Entonces, A queda igual a 1. El valor de A, en este caso, es 1. Entonces, la variable X va a tener un comportamiento uniforme. A es 1 y A más 2, que sería 3. En el intervalo 1, 3. Bien, dice calcule, para el ítem A, dice calcule la probabilidad de que una persona tenga que esperar 2 minutos. ¿Cómo hacemos para calcular, que una persona tenga que esperar 2 minutos? Esa probabilidad. Esto sería el AI. Si ya tenemos los valores del intervalo, ¿qué se podría hacer para poder calcular las probabilidades que nos pide? Se puede armar la función de distribución, ¿no? Si ya tenemos los valores de A, podemos armar la función de distribución. Entonces, ¿cómo quedaría la función de distribución acá? F de X sería igual a ¿qué? 0 si X es menor o igual que 1, X menos 1 sobre 2 si está entre 1 y 3, inclusive el 3, y 1 si X es mayor que 3. Bien. Ahora, usando la función de distribución, podemos calcular todas estas probabilidades, ¿no? Calcular la probabilidad de que una persona tenga que esperar 2 minutos. Y acá se nos pasó, pero hay que definir la variable aleatoria acá. La variable aleatoria que indica el ¿qué? Bien, el tiempo que tardan en servir un café en el bar del campo. ¿Sí? Eso hay que completar acá. Puntito suspensivo ahí. Bien, entonces, ahora ya tenemos la función de distribución. Para el primer caso dice calcular la probabilidad de que una persona tenga que esperar 2 minutos. Sería la probabilidad de
de x igual a 2, y como estamos dentro de una función, una distribución que es continua, las probabilidades puntuales son 0. Bueno, x igual a 2. Bien, para el segundo ítem dice menos de un minuto. De que x sea menor que un minuto. ¿Cuánto vale? También vale 0, ¿no? Porque si miramos la función de distribución, vale 0 si el tiempo de espera es menor que un minuto, menor o igual que un minuto. Entonces es poco probable que te sirvan un café antes del minuto de haberlo pedido. Ahora, para el ítem 3, dice que la probabilidad de esperar entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Probabilidad de esperar entre 1 minuto y medio y 2 minutos. ¿A qué es igual esa probabilidad cuando estamos dentro de una distribución continua? O cuando la variable aleatoria es continua. Bien, sería f de 2 menos f de 1,5. Volvemos a mirar la función de distribución que escribimos anteriormente. Y f de 2 sería... ¿cuánto? F de 2 sería un medio, porque sería 2 menos 1 sobre 2. Y quedaría un medio, menos f de 1,5, que sería ¿cuánto? 0,5 dividido 2 que da un cuarto, ¿no? Bien. Y un medio menos un cuarto da como resultado un cuarto. Entonces, la probabilidad de que te sirvan un café entre 1 minuto y medio y 2 es de un cuarto. Para el tercer caso, ese era el tercer caso, perdón. Para el cuarto caso dice más de 4 minutos. Sería la probabilidad de x mayor que 4, ¿no? Y eso sería... es 1, dice María. ¿Qué les parece al resto? Queda 1 acá. Si planteamos como 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 4,
¿Esto queda cuánto? Bueno, Marcelo. ¿Cuánto quedaría esto? Uno menos f de 4, que es 0. Pero decían que era 1, ¿no? ¿Es 0 o es 1? ¿Con cuál nos quedamos? A ver, convénzanme si es 0 o es 1. Acá estamos aplicando propiedades de la probabilidad y da 0. Y acá mirando la función de distribución da 1. No puede ser las dos cosas. O la probabilidad de que me sirvan un café va a ser 0, o la probabilidad de que me sirva un café pasado 4 minutos va a ser 1. Ah, no sé. Yo creo que si hablamos de corriente o de resistencia, esperar 4 minutos en un bar para que te sirvan un café no es tanto tiempo. O hay mucha gente, sí. Pero por lo general en 4 minutos, antes de 4 minutos no te sirven un café. Entonces uno, a ver, pero ¿por qué sería 1 o por qué sería 0? Fíjense que ustedes cuando calcularon la probabilidad de que esté, que le sirva un café, esté entre 1,5 y 2, ya daba un cuarto, ¿no? ¿Qué se espera que pase al pasar el tiempo? Que sea mayor la probabilidad. Entonces, si pasaron más de 4 minutos, es más probable que me sirvan el café, ¿no? Entonces, nos quedamos con la probabilidad de que x es mayor, que cuando x es mayor que 4 es igual a 1. O que es igual a 0. Nos quedamos con que x es igual a 1. Después le discutimos la teoría que 1 menos 1 no es 0.
Bien, vamos al ítem D, ¿sí? Fíjense que en el caso del ítem D les pide algo que no había pedido antes. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque son 7:15 y estamos en el 2 y tenemos que llegar hasta el 4. Calcular la desviación típica de X, dice, y representar gráficamente la función de distribución. Calcular la desviación típica de X. En la desviación típica, si ustedes buscan otra formulita para el formulero, ¿sí? En el caso del ítem B, dice que el desvío de X es igual a la raíz cuadrada de b menos a al cuadrado sobre 12. Y b menos a sería 2 al cuadrado, que es 4, que daría raíz cuadrada de 4 doceavos. Simplificando esto queda 1/3. Y esto sería raíz cuadrada de 1/3, que es aproximadamente 0,5774. Y para el ítem C pide representar gráficamente la función de distribución de la variable X. O sea, hay que representar esta función que es por partes. Y vamos a hacerlo en esta esquinita de acá. Fíjense que tenemos una función por partes. Donde X está particionado hasta 1, 3 y después sigue. Fíjense que cuando X es menor o igual que 1, la función vale 0. Entonces, si X es menor que 1, esto vale 0. Entonces, va a llegar hasta acá. Después, cuando X está entre 1 y 3, la función se mueve por acá, por X menos 1 sobre 2. Que si lo miramos mejor a eso, o lo expresamos, fíjense que X, lo voy a escribir acá, X menos 1 sobre 2 es lo mismo que tener X sobre 2 menos 1/2. ¿Sí? Y esto sería lo mismo que tener 1/2 de X menos 1/2. Y esto es una función como. Es una función que. Es una función lineal. Bien. Y fíjense que cuando valga 3, esto va a quedar 3 medios menos 1/2 y va a valer 1. Y cuando esta función valga 1, si reemplazan acá, queda 1/2 por 1, queda 1/2, menos 1 queda 0. Entonces, esta recta, cuando vale 1 vale 0 y cuando vale 3 vale 1. Entonces, va a quedar algo así. Ahí. Entonces, entre 1 y 3 queda una línea recta. Y cuando es mayor que 3, vale siempre 1. Entonces, cuando es mayor que 3, vale siempre 1. Esto es X. Y esto es f de X. Y esta es la representación que pedía en el ítem, creo que era el C.
¿sí? Bien, vamos a mirar ahora el punto 3 de la guía. En el caso del punto 3 dice, el tiempo X que tarda en realizarse cierta tarea clave en la construcción de una casa es una variable aleatoria exponencial con media 10 horas. Calcular la probabilidad de que transcurran para realizar dicha tarea menos de 12 horas, entre 12 y 15 horas. Entonces, si miramos en el apunte de continuas, donde define modelos probabilísticos continuos, fíjense cómo se hace, que nos está dando primero como dato el problema y cómo se relaciona la media con el parámetro mu. Y acá tienen que tener cuidado porque el parámetro mu del modelo exponencial no es la esperanza o la media, ¿sí? Mu es el parámetro de la exponencial, que tiene una relación con la esperanza de x. Y también tiene una relación con el desvío de x. El tiempo de espera dice que tarda en realizarse cierta tarea clave en la construcción de una casa, es una variable aleatoria exponencial con media 10 horas. ¿Qué dato sería ese que nos da ahí? ¿Qué serían las 10 horas? Bien, sería la esperanza de x, ¿sí? Acabé de decir eso, ¿no? En este caso tienen que tener cuidado porque la esperanza de x no es igual al mu, que es el parámetro de la exponencial, ¿sí? La esperanza de x no es lo mismo que mu de exponencial de mu. Esto no es la media, es el parámetro de la exponencial. ¿A qué es igual la esperanza cuando estamos trabajando con una variable aleatoria que tiene un comportamiento exponencial? Acá lo que sabemos es que x es exponencial de un parámetro mu. Bien, podemos usar alfa para no confundir, ¿vale? Me parece perfecto. Sí, porque mu es... Ya sabíamos que era la esperanza. ¿Qué sería delta entonces? ¿O cómo se relaciona la esperanza con el delta? Esto sabemos que es 10. Y la esperanza de x se define como 1 sobre mu, que en este caso sería delta. 1 sobre delta. ¿Sí? Entonces, acá podemos decir que 10 va a ser igual a 1 sobre delta. Entonces, despejamos delta de acá, delta va a ser igual a 1/10. Entonces, la variable aleatoria con la que vamos a trabajar va a tener una distribución exponencial con parámetro 1/10. Y ahora sí,
Fíjense que ya sabemos cuál va a ser el parámetro de la exponencial. Para calcular la probabilidad nos convendría calcular qué o expresar qué cosa. Para que nos ayude a calcular las probabilidades. La función de distribución. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la función de distribución cuando estamos trabajando con una variable con un comportamiento exponencial? Fíjense, ahí en la teoría dice que la función de distribución cuando la variable aleatoria tiene un comportamiento exponencial es 1 menos e a la menos alfa por x si x es mayor o igual que 0 y 0 en cualquier otro caso. Entonces, f de x para esta variable aleatoria va a quedar como 1 menos c a la menos un décimo de x si x es mayor o igual que 0 y 0 en cualquier otro caso. Entonces, tenemos la función de distribución. Ahora podemos mirar de hacer el cálculo de estas probabilidades. Calcular la probabilidad de que transcurran para realizar dicha tarea menos de 12 horas. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que calcular? Bien. Sería la probabilidad de que x sea menor que 12 y eso es igual a f de 12. Y eso es igual cuando x es mayor que 0, mayor o igual que 0, se mueve por acá. Sería 1 menos e a la menos un décimo por 12. Y esto daría aproximadamente ¿cuánto? Bien, daría 0,6988. Ahora, de la misma manera, hay que ver el ítem 2 que dice entre 12 y 15 horas. Sería probabilidad de que x se encuentre entre 12 y 15 horas. Y eso, por propiedades de la probabilidad, cuando estamos trabajando en variables aleatorias continuas, es f de 15 menos f de 12. Muy bien. Que lo único que cambia cuando estamos trabajando en puntuales es que se le resta el punto, ¿no? Y en este caso sería cuánto. Acá tienen que expresar la primera parte, la segunda parte sería 1 menos e a la menos un décimo por 15, y acá 1 menos c a la un décimo menos un décimo
por 12. Esta ya la habían calculado acá. Falta calcular esto. Vamos a borrar acá que quedó feo. F de 15 da 0,7769 y ya teníamos F de 12 que era 0,6988. Bien. Y eso da 0,078. Bien, aproximadamente. Entonces ahí calculamos el ítem 2A. En el caso del 3 dice, si el costo I en peso para completar la tarea está relacionada con el cuadrado del tiempo que tarda en completarse mediante la fórmula, I igual a 100 más 40x más 3x al cuadrado, encuentre el costo medio en pesos. Encuentre el costo medio en pesos. ¿Qué es lo que está pidiendo en el caso del B? Si I es el costo, pide que encuentre el costo medio. ¿Qué es lo que está solicitando? Claramente está solicitando la esperanza de I, porque I es el costo y está pidiendo que encontremos el costo medio. Entonces, para el ítem B, pide que se calcule la esperanza de I. Entonces, acá para el ítem B hay que calcular la esperanza de I. Y calcular la esperanza de I es encontrar la esperanza de 100 más 40x más 3x al cuadrado. Y acá hay que aplicar propiedades de la esperanza. La esperanza de la suma era la suma de las esperanzas. Entonces acá queda esperanza de 100 más esperanza de 40x más esperanza de 3x al cuadrado. Y la esperanza de una constante por la variable aleatoria, se podía sacar afuera las constantes, ¿no? Y quedaba, la esperanza de una constante era la misma constante. Acá quedaría 100 más 40 por la esperanza de x más 3 por la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x ya teníamos por el problema. Escucha, ¿qué le pasa a esto que no escribe? Ahí está. La esperanza de x ya teníamos por el problema. Pero la esperanza de x al cuadrado no la tenemos. Pero a ver, hay un dato ahí que está dando el problema. Dice, nota, usar el hecho de que el desvío de cuadrado de x es 1 sobre mu al cuadrado. Si el desvío es igual a 1 sobre mu al cuadrado, nosotros acá, 1 sobre mu o 1 sobre delta al cuadrado, entonces el desvío cuadrado de x, la varianza de x va a ser igual a 1 sobre 1/10
al cuadrado. Y si ustedes hacen este calculito, ¿cuánto les da el desvío? La varianza, perdón. ¿Cuánto da 1 sobre 1/10 al cuadrado? Da 100. Bien. Pero teníamos otra cosa. También sabíamos que cómo se calcula el desvío cuando estamos trabajando con una variable continua. El desvío es igual a ¿qué? ¿Cómo se relaciona el desvío con la esperanza? ¿A qué es igual el desvío? Perdón, la varianza. Estoy con el desvío. Esto va a ser la esperanza de x al cuadrado menos esperanza de x, todo eso al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado, esto sería 10 al cuadrado, ¿no? La esperanza de x no tenemos. Y el desvío acabamos de sacar que es 100. 10 al cuadrado es igual a 100. Esperanza de x al cuadrado no tenemos. Y acá queda menos 100. De esta formulita despejamos la esperanza de x al cuadrado. El dato del desvío nos permite obtener la esperanza de x al cuadrado. Entonces, esperanza de x al cuadrado, paso este 100 para allá y va a quedar igual a 200. Tenemos el dato que nos falta. Entonces, vamos acá y completamos con los datos que nos faltan. Acá sería 100 más 40 por la esperanza que era 10, más 3 por la esperanza de x que daba 200. Entonces, en este caso, quedaría 100 más 400 más 600, que da un total de 1100. Por lo tanto, ahí se puede contestar a la pregunta de si el costo es esto, encontrar el costo medio en pesos. El costo medio en pesos va a ser 1100 pesos. ¿Estamos hasta acá? ¿O se perdieron en alguna parte ya? ¿Mucho por hoy? Bien. Hay mucho, sí, hay mucho que procesar, mucho que mirar. Y bueno, la idea era llegar hasta el 4, pero vamos a dejar el 4 para empezar la clase el martes. Traten de pensar el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Que son el 5, creo que es el último que queda de un modelo diferente. El cálculo de 200. Ah, ¿cómo calculé el 200? Fíjate, lo que vos sabés, lo que te da como dato es que la varianza es 1 sobre delta cuadrado. Eso sabés por la fórmula, porque estamos trabajando con una variable aleatoria que tiene una distribución exponencial. Entonces, la varianza
de la variable aleatoria se define como 1 sobre delta cuadrado. Y vos sabés cuánto vale delta acá. Delta vale 1/10. Entonces, la varianza te queda igual a 100. Pero vos también sabés que la varianza es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo es al cuadrado. Y bueno, y ahí despejé el valor de la esperanza de x al cuadrado. Igual el PDF, este PDF lo suelo pasar al grupo de WhatsApp, así que no se preocupen, el Word lo paso, después ustedes lo pasan a PDF si quieren para que no se les borre nada. Lo voy a guardar. Bien, entonces la clase que viene terminamos con el 4 y el 5 y empezamos ya con distribuciones normales. ¿Estamos? Consejo de fin de semana, si se van a sentar. No, para mí este parcial es un poco más fácil que el anterior porque es mucha aplicación de fórmula, ¿sí? Si ustedes saben cómo aplicar fórmulas y entienden cómo hacer el cálculo de la fórmula, no tiene mucho secreto. El otro era como, sí, por ahí la puedes pifear en alguna, pero no hay como mucho para pensar fuera de la fórmula, digamos. Es como si le agarraste, ya sabes que es uniforme, ya sabes cómo se hace la función de densidad y con eso ya se calcula la probabilidad. Y si te pide la esperanza, tenés una formulita. Y si te pide el desvío, tenés otra formulita. Y así. Por eso yo le insisto, porque sé que hagan los formuleros. Ármense su propio formulero. A medida que van haciendo el práctico, háganse un machetito de una hoja donde van escribiendo la fórmula. Si tienen ganas de hacerlo en compu, mejor. Y si lo hacen en compu y lo quieren compartir con su compañero, bienvenido sea. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Hay mucho para leer, mucho para estudiar, así que a sentarse nomás y traten de resolver los ejercicios que quedan, ¿sí? El 12 y 13 y 14, creo que del práctico anterior todavía quedó. Ah, sí, ahí le paso la asistencia, perdón. Esperen que yo tenía acá abierto eso. Y les paso para que completen la asistencia. Lo bueno de pasar la asistencia hasta el final, que al menos por la asistencia se quedan hasta ahora. A ver, espérenme que tengo para acá. Y ahí. No es el brusco. Ahí está la asistencia, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, si quieren compartir, quedaron algunos ejercicios del práctico anterior para compartir, compártanlo en el grupo, manden lo que tengan, lo que hagan, y de esto del punto 4 y 5 también, si quieren compartirlo, compártanlo, y lo vamos charlando. Nos vemos la clase del martes, que ahí ya terminamos con este práctico. Vamos a tratar de avanzar más rápido con los dos que quedaron y ponerle un poquito más de ficha a normal y normal estándar. Y las relaciones entre normal y los modelos discretos. Bueno, buen fin de semana para todos. No se olviden de completar la asistencia. Hasta luego.